Pregunta 93 de Geografía. Componentes del espacio geográfico que incluyen actividades relacionadas con la producción, transporte, comercialización y consumo de bienes. Bueno, la geografía se divide en dos. Se divide en geografía física. Aquí tenemos una imagen que habla de los terrenos, de la vegetación, de los tipos de suelo, etc. Y geografía humana, que tiene que ver con las migraciones, con la cultura, con la lengua, etc. ¿Ok? Entonces esta pregunta va dirigida hacia componentes del espacio geográfico que incluyen actividades relacionadas con la producción. El transporte tiene que ver con geografía humana. Casos políticos, no, porque estamos hablando de comercialización de productos. Sociales, podría ser, pero la respuesta C todavía suena más congruente. Son aspectos económicos, porque es el intercambio de bienes y servicios. Y físicos, no. Eso tiene que ver con la Tierra. Respuesta correcta a la 93, C. Pregunta 94. Representación de la Tierra que cuenta con la escala, el tipo de proyección y simbología. Pues todos hemos llevado geografía en la escuela y todos hemos tenido un mapa. El mapa cuenta con la escala, que es la representación real del terreno con la del mapa. A cuántos centímetros del mapa y cuántos kilómetros reales en el mapa. ¿Ok? En la vida real, perdón. El tipo de proyección, que pueden ser de tres tipos: cónica, cilíndrica o azimutal. Y la simbología, puedes tener montañas, puedes representar ríos, minas, etc. Por lo tanto, la respuesta es mapa. Pregunta 95. Se define como el deslizamiento del terreno sobre una fractura en la corteza terrestre. La respuesta es falla. Aquí les dejamos una imagen de una falla. Bueno, una falla es una fractura, generalmente plana, en el terreno a lo largo de la cual se han deslizado los dos bloques el uno respecto del otro. Bueno, ya vieron en la imagen, entonces esta pregunta va dirigida hacia placas tectónicas. Obviamente, como ya en la guía nos hicieron la pregunta sobre qué es una falla, nos pueden preguntar sobre qué es una dorsal, o sobre cómo se llama cuando dos placas se separan, o cuando dos placas tectónicas chocan. Entonces estudien placas tectónicas. Pregunta 96. Fase del ciclo hidrológico del ciclo del agua relacionada directamente con las aguas subterráneas. La respuesta es infiltración. Aquí les dejamos una imagen sobre el ciclo del agua. Como pueden ver, el agua se evapora, se condensa en forma de nubes, se precipita en forma de lluvia, escurre y se va a los ríos, a los lagos, pero también se filtra para formar ríos y lagos subterráneos y se vuelve a evaporar. Por eso es un ciclo. Respuesta correcta D, infiltración. Pregunta 97. La preservación de los arrecifes de corales favorece el equilibrio del clima planetario. ¿Por qué? Bueno, aquí les dejamos una imagen de los arrecifes de corales de México y favorecen el equilibrio del clima porque contribuyen a la disminución del dióxido de carbono. Y recordemos que el dióxido de carbono es el principal gas que produce el cambio climático. Entonces el sobrecalentamiento global, tanto de mares y de la atmósfera, es por el aumento del dióxido de carbono, y los arrecifes absorben ese dióxido de carbono y lo almacenan. Entonces por eso ayudan a equilibrar el clima planetario. Pregunta 98. A partir de la información que ofrece la gráfica, el incremento de la población en México de 1910 a 1970 fue de, y de 1970 a 2005 fue. Entonces, ¿cuánto incrementó la población en México? Vamos a ver. Alcanzamos a observar que entonces de 1910 a 1970
¿Cuánto incremento de población hubo? Pues vamos a ponerlas. En 1970 hubo 48.9 millones de habitantes en México. Y en 1910 había 15.1. Y los restamos. Ok, 9 menos 1, 8, se baja el punto, 8 menos 5, 3, 4 menos 1, 3. O sea, hubo un incremento del 33.8. Y como pueden ver, pues la respuesta ya no la da, ya es la B, porque es la única que tiene 33.8. Pero aún así nosotros seguimos haciendo la diferencia. Y dice que cuánto fue la diferencia de 1970 a el 2005. Ok, entonces ponemos también la misma información. En 2005 hubo 103.1 millones de habitantes y en 1970 ya lo teníamos, era 48.9, restamos, a 11 le quito 9, 2, 8 para 13, bueno, 12 para menos 8, 4, 9 para... A 9 le quito 4, 5. 54.2 es la segunda respuesta y ya la teníamos. Seguimos leyendo otra vez. A partir de la información que ofrece la gráfica, el incremento de la población de México de 1910 a 1970 fue de 33.8 y de 1970 a 2005 fue de 54.2. Seguimos. Pregunta 99. Principal factor de riesgo para la población que vive en la península de Yucatán. Bueno, entonces esta pregunta va dirigida hacia puertos de México. Tienen que estudiar los principales puertos de México y cuáles son sus características. En este caso en Yucatán, pues sabemos que no hay tantos sismos, por lo tanto no hay tantos derrumbes. Y entonces nos quedamos como es como 3/4 partes está cubierto de agua, entonces puede haber tsunamis o huracanes. Los tsunamis se dan en el Pacífico, entonces por lo tanto, y en Japón digamos, por lo tanto tsunamis no es y nos queda huracanes. Entonces en la península de Yucatán puede haber huracanes y por eso nos ayuda a hacer métodos de prevención. Pregunta 100. Cuatro Ciénegas y el Cañón del Sumidero son dos áreas naturales y turísticas protegidas ubicadas en los estados de... Entonces aquí les dejamos una imagen de la localización de Cuatro Ciénegas en el mapa y está en Coahuila, y el Cañón del Sumidero, que es un lugar turístico muy importante para el país, genera grandes divisas, que está en Chiapas. Entonces, obviamente no les van a preguntar sobre estas áreas naturales protegidas, pero les van a preguntar sobre otras áreas naturales protegidas. Entonces, repasen las que más y apréndanse las que más puedan, ¿ok? Entonces, les dejamos acá también una lista de las principales áreas naturales protegidas de México. Pregunta 101. Institución conformada por 184 miembros cuyo objetivo es asegurar la estabilidad financiera mundial a través del comercio internacional, la promoción del empleo y el desarrollo económico sustentable. Pues bueno, entonces vamos a ver como la parte importante: institución conformada por 184 miembros, encargada de la estabilidad financiera a través del mundo. El Banco Mundial no se encarga de eso, por eso se descarta. La Conferencia de Naciones Unidas tampoco. Y podría estar entre Fondo Monetario Internacional y Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, porque en la parte de la pregunta dice la promoción del empleo y el desarrollo económico sustentable. Y si leemos la D, dice Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
Pero ahora sí, la respuesta es Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional está encargado del comercio internacional y de la promoción del empleo y el desarrollo económico sustentable. Entonces hay que estudiar instituciones mundiales que tienen que ver con la salud, con la economía, con el empleo, con los derechos humanos, ¿ok? Pregunta 102. Elementos básicos de la diversidad cultural en el mundo. Entonces otra vez son preguntas de geografía, sobre la cultura y sobre la vegetación, etcétera. Entonces, ¿qué elementos nos dan diversidad de culturas en el mundo? Sabemos que hay musulmanes, que hay budistas, que hay árabes, que hay judíos, que hay católicos, que hay mormones, etcétera, ¿no? Y que también hablamos diferentes lenguas, hablamos español, inglés, portugués, chino, hindú, etcétera. Entonces, ¿qué elementos nos dan esa diversidad cultural en el mundo? Idiomas y religiones. Religiones y territorios, sí hay diversidad de territorios, pero eso es como muy específico y dice elementos básicos. Territorios y gobiernos. Los gobiernos casi son similares. Gobiernos y religiones, pues tampoco. Entonces, idiomas y religiones son elementos básicos de la diversidad cultural en el mundo. Pregunta 103. En el siglo XXI, la globalización cultural se ha logrado por el uso masivo del... La globalización, recordemos que son todas las marcas y la homologación de los estilos de vida. Entonces, pues eso se ha dado gracias al Internet. En las décadas anteriores que no había, pues usábamos el periódico, la radio y el teléfono. Pero ahora es el Internet. Pregunta 104. Franja adyacente a las costas, cuya anchura es de 12 millas náuticas y donde el Estado ejerce plena soberanía. Entonces, donde cada país puede pescar sin que nadie, porque les pertenece y nadie puede pasar de esa distancia, ¿ok? Entonces eso es el mar territorial. Aquí les dejamos una imagen de, por ejemplo, a México, qué mar territorial le corresponde. Son 12 millas náuticas, que eso es como 22 kilómetros desde las playas hasta hacia adentro del océano, ¿ok? Lo que le corresponde a cada país.